Los grandes salones de cristal del Consejo Galáctico bullían con conversaciones en voz baja mientras los delegados de toda la galaxia tomaban sus asientos. La embajadora Helena Vázquez se ajustó su sencillo uniforme azul e intentó no sentirse pequeña entre las imponentes formas cristalinas de los aperianos, las masas chirriantes de los Cater y las gráciles figuras flotantes del colectivo atereal. La humanidad había sido parte de esta gran asamblea durante 50 años. Desde que los aperianos descubrieron la Tierra y la consideraron digna de ser elevada. 50 años. Y los humanos seguían siendo tratados como los nuevos de la clase que no entendían muy bien cómo funcionaban las cosas. Las cuotas de minería para el sector 7 han sido excedidas de nuevo, anunció el alto consejero Sach, su voz cristalina resonando en la cámara como campanas de viento en una tormenta. La delegación humana continúa mostrando una eficiencia impresionante en la extracción de recursos. Helena sonrió cortésmente. Extracción de recursos. Era el lenguaje diplomático para referirse a sacar rocas de los asteroides. Era un trabajo honesto, y la humanidad era buena en ello. Pero a veces se preguntaba si eso era todo de lo que la galaxia los consideraría capaces. El delegado Katara, una criatura masiva parecida a un insecto con 4 brazos y ojos compuestos, chasqueó sus mandíbulas en lo que Helena había aprendido que era su versión de un acuerdo cortés. La especie blanda demuestra ser prometedora en el trabajo manual. Quizás deberíamos aumentar sus cuotas. Especie blanda. La mandíbula de Helena se tensó ligeramente, pero mantuvo su expresión neutral. Así llamaban a los humanos en toda la galaxia. Especie blanda. No por sus cuerpos, aunque los humanos eran ciertamente más blandos que los cristalinos aperianos o los acorazados Katara. No, los llamaban blandos porque la galaxia los consideraba gentiles, ingenuos y tecnológicamente primitivos. No estaban del todo equivocados. Cuando la humanidad fue contactada por primera vez, todavía usaban cohetes químicos para apenas llegar a su propia luna. Los aperianos tenían armas de energía que podían cortar asteroides como si fueran mantequilla. Los Katara tenían cañones de plasma que podían derretir acero a 1000 metros. El colectivo atereal podía manipular la gravedad misma para aplastar a sus enemigos. Los humanos tenían pólvora y armas nucleares, tecnologías tan antiguas que la mayoría de las civilizaciones galácticas tenían piezas de museo más avanzadas que el mejor equipo militar de la humanidad. Embajadora Vázquez. La atención del alto consejero Sach se dirigió hacia ella, y Helena sintió el peso de miles de ojos alienígenas. ¿Qué opina la humanidad sobre expandir las operaciones en el brazo espiral exterior? Hay campos de asteroides significativos allí que requieren atención. Helena se puso de pie, sus movimientos sintiéndose torpes en comparación con la gracia fluida de los otros delegados. La humanidad se sentiría honrada de servir a los intereses del Consejo, dijo, las palabras sabiendo a polvo en su boca. Era la respuesta esperada. La humanidad estaba agradecida por su lugar en la sociedad galáctica. Estaban felices de minar asteroides y procesar materias primas, mientras las civilizaciones de verdad se encargaban de asuntos importantes como negociaciones comerciales, disputas territoriales y operaciones militares. La verdad era que Helena no estaba del todo segura de que la humanidad perteneciera a otro lugar. El ejército de la Tierra consistía en armas de proyectiles, misiles y algunos sistemas de energía experimentales que eran ridículamente primitivos para los estándares galácticos. Cuando vio por primera vez un rifle de pulso saperiano demostrar su poder al vaporizar una pequeña luna, comprendió por qué los humanos eran considerados una especie blanda. ¿Cómo luchas contra alguien que puede deshacer la materia con un pensamiento? Excelente, dijo Sach, pasando ya a otros asuntos. La delegación Katara ha solicitado seguridad adicional para sus operaciones mineras en el sector 12. Ha habido complicaciones con las fuerzas de la hegemonía. Los oídos de Helena se aguzaron. La hegemonía era una coalición de especies militantes del borde de la galaxia. Llevaban meses adentrándose en el espacio del Consejo, alegando que los mundos interiores estaban acaparando recursos. Las tensiones habían ido en aumento, y se rumoreaba que pronto podría estallar un conflicto real. Seguramente esto es un asunto para la División de Mantenimiento de la Paz, dijo la consejera Bar del colectivo atereal, su voz como música tocada a través del agua.
Unos pocos pozos de gravedad deberían convencer a la hegemonía de reconsiderar su posición. La hegemonía tiene nuevos diseños de naves, chasqueó nerviosamente el delegado Katara. Sus escudos son resistentes a nuestros métodos habituales. Quizás se necesite un enfoque más directo. Elena se encontró hablando antes de haberlo pensado realmente. La humanidad estaría dispuesta a contribuir en cualquier esfuerzo de mantenimiento de la paz. La cámara quedó en silencio. Podía sentir la atención de cada delegado, y ninguna parecía particularmente amistosa. La forma cristalina del alto consejero Sach brilló con lo que Elena había aprendido que era diversión educada. Embajadora, el entusiasmo de la humanidad es apreciado, pero creo que esta situación requiere soluciones más sofisticadas de las que su pueblo está equipado para proporcionar. Nuestras armas cinéticas podrían ser útiles en situaciones donde los escudos de energía están demostrando ser problemáticos, insistió Elena, sabiendo que probablemente estaba cometiendo un error, pero incapaz de detenerse. ¿Armas cinéticas? La voz musical de la consejera Bar tenía una nota de confusión. ¿Se refiere a proyectiles? ¿Materia física lanzada contra objetivos? Sí, señora. Balas, misiles, municiones de cañón de riel, cualquier cosa que golpee el objetivo a través de un impacto físico en lugar de una transferencia de energía. La diversión en la cámara ya no era educada. Elena podía oír las mandíbulas de los delegados Katara chasqueando en ráfagas rápidas, su equivalente a la risa. Varios cristales aperianos tintineaban en notas armoniosas que ella reconoció como su versión de la alegría. Mi querida embajadora, dijo Sach con suavidad, como si le explicara algo a un niño. Los proyectiles físicos son, ¿cómo decirlo?, un tanto arcaicos. Los sistemas defensivos modernos han vuelto obsoletas tales armas. Escudos de energía, disruptores de materia, pozos de gravedad. Hay innumerables formas de neutralizar simples proyectiles antes de que alcancen sus objetivos. Con el debido respeto, alto consejero, nuestros proyectiles no siempre son simples. Quizás no, convino Sach diplomáticamente. Pero creo que sería mejor si la humanidad continuara centrándose en lo que hace mejor. Extracción de recursos, apoyo logístico, quizás alguna asistencia técnica con las líneas de suministro. Deje las operaciones militares a las especies con capacidades más apropiadas. Elena se sentó, con las mejillas ardiendo de vergüenza y frustración. A su alrededor, la conversación pasó a los calendarios de despliegue y consideraciones tácticas, ninguna de las cuales incluía a la humanidad. Se les asignarían rutas de suministro y minería de asteroides mientras los verdaderos guerreros se encargaban de la lucha real. Después de que la sesión terminara, Elena se encontró caminando sola por la cubierta de observación de la estación, mirando las estrellas a través de las masivas ventanas de aluminio transparente. La estación espacial que albergaba el Consejo Galáctico era una maravilla de la ingeniería, una construcción del tamaño de una ciudad que orbitaba el centro político de la galaxia. Naves de docenas de especies iban y venían constantemente, sus diseños exóticos haciendo que incluso las naves más avanzadas de la humanidad parecieran toscas cajas de metal en comparación. Frustrada, Elena se giró y encontró a la almirante Sarah Chen de pie detrás de ella. Chen era una de las pocas humanas en la estación, representando a la pequeña pero creciente armada espacial de la Tierra. Era una mujer compacta, de ojos agudos y cabello canoso. Alguien que había pasado su carrera intentando que el primitivo ejército de la humanidad fuera relevante en una galaxia llena de armas de energía y manipuladores de gravedad. ¿Fue tan obvio?, preguntó Elena. Solo para otro humano, respondió Chen, acercándose para pararse a su lado junto a la ventana. Los saperianos probablemente pensaron que estabas mostrando un entusiasmo apropiado por aprender. Los Katara seguramente asumieron que estabas confundida sobre la jerarquía de las especies. Y los Atereals, bueno, quién sabe lo que piensan de algo. Es solo que... Elena gesticuló impotente hacia el desfile de naves alienígenas afuera. Llevamos 50 años siendo parte de esta comunidad, y todavía nos tratan como si acabáramos de aprender a caminar erguidos. Quizás porque lo hicimos, en términos relativos, dijo Chen con suavidad. Hace 50 años, todavía estábamos descubriendo cómo construir estaciones espaciales fiables.
Esta gente ha estado viajando entre las estrellas desde antes de que los humanos descubrieran la agricultura. Pero no somos estúpidos, protestó Helena. Hemos aprendido rápido. Nuestra ingeniería es sólida. Nuestra gente es trabajadora. Y nuestra tecnología militar puede ser diferente, pero no es inútil. Chen guardó silencio por un momento, observando un destructor de la hegemonía pasar a lo lejos. Era una nave elegante y de aspecto depredador, todo ángulos y líneas agresivas. Incluso a esa distancia, Helena podía ver el brillo de las armas de energía cargándose a lo largo de su casco. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, dijo Chen finalmente. No es que nuestra tecnología sea primitiva. Es que es diferente. Todas las demás especies de la galaxia luchan de la misma manera. Armas de energía, escudos, manipulación de materia exótica. Han estado refinando los mismos enfoques básicos durante milenios. Y nosotros lanzamos rocas, dijo Helena con amargura. Lanzamos rocas muy bien, corrigió Chen. La pregunta es si alguien nos dará la oportunidad de demostrarles cuán bien. El consejo dejó bastante claro hoy que no lo harán. Chen sonrió, y había algo en su expresión que Helena no pudo descifrar. El consejo cree que esta situación con la hegemonía se resolverá por medios convencionales. Armas de energía contra escudos de energía. Plasma contra haces de partículas. La misma elegante danza de destrucción que ha estado ocurriendo desde antes de que la Tierra tuviera vida compleja. ¿Crees que se equivocan? Creo que la hegemonía no eligió esta pelea sin una razón, dijo Chen. Y creo que el Consejo está a punto de descubrir que a veces los viejos métodos dejan de funcionar. Helena estudió el rostro del almirante. ¿Sabes algo? Sé que la humanidad ha estado trabajando muy discretamente en algunos proyectos sobre los que el Consejo nunca preguntó, dijo Chen con cuidado. Investigación en sistemas cinéticos que podrían ser relevantes si los métodos convencionales resultan insuficientes. ¿Qué tipo de sistemas cinéticos? La sonrisa de Chen se amplió ligeramente. Del tipo que lanza rocas muy rápido. Antes de que Helena pudiera preguntar qué significaba eso, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Las luces de emergencia parpadearon, y la tranquila atmósfera de la cubierta de observación fue reemplazada de repente por una actividad urgente mientras los miembros de la tripulación corrían a sus puestos. Atención a todo el personal. Llegó un anuncio en el lenguaje diplomático estándar del Consejo. Hemos recibido informes de ataques de la hegemonía a instalaciones del Consejo en los sectores 8 y 9. Se solicita a todos los delegados militares que se presenten inmediatamente en el centro de comando de emergencia. Chen se enderezó, su expresión volviéndose seria. Parece que estamos a punto de descubrir si los viejos métodos todavía funcionan. Mientras se apresuraban hacia el centro de comando, Helena no pudo evitar la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Durante 50 años, la humanidad había sido el socio menor en la civilización galáctica, agradecida por su pequeño lugar y ansiosa por demostrar que era digna de las especies avanzadas que la rodeaban. ¿Pero qué pasaba si ser avanzado no era lo mismo que tener la razón? ¿Qué pasaba si todas esas elegantes armas de energía y sofisticados sistemas de defensa tenían una debilidad que nadie se había molestado en considerar? ¿Qué pasaba si a veces la mejor solución a un problema complejo era la más simple? El pensamiento siguió a Helena por los pasillos de la estación, haciéndose más fuerte a cada paso. Detrás de ellos, a través de las ventanas de la cubierta de observación, aparecieron más naves de la hegemonía en la distancia, sus armas cargándose con una luz ominosa. La galaxia estaba a punto de ir a la guerra, y todos asumían que sabían cómo se libraría esa guerra. Todos, excepto la humanidad. El centro de comando de emergencia zumbaba de actividad mientras los delegados de toda la galaxia se reunían alrededor de pantallas holográficas que mostraban la crisis en desarrollo. Helena se quedó cerca de la parte trasera con la almirante Chen, tratando de seguir las rápidas discusiones en docenas de idiomas alienígenas mientras los traductores universales luchaban por mantenerse al día. 17 instalaciones destruidas en la primera oleada, informó el general Kickstar de la División Militar Katara. Sus 4 brazos gesticulaban hacia las pantallas tácticas que mostraban zonas rojas extendiéndose por los mapas estelares.
Sus nuevas naves están usando algún tipo de armas de energía mejoradas. Nuestras barreras de plasma estándar solo están proporcionando un 60% de efectividad. La forma cristalina del alto consejero Sach pulsaba con colores de preocupación. ¿Cómo es eso posible? Los sistemas defensivos Katara se han perfeccionado durante más de 2.000 años. La hegemonía ha estado ocupada, declaró la almirante Cepos de la flota saperiana, su voz creando frecuencias armónicas que hicieron doler los dientes de Elena. La inteligencia sugiere que han desarrollado haces de partículas concentrados que pueden desestabilizar nuestros escudos de matriz cristalina. Crudo pero efectivo. Elena observaba las pantallas tácticas con creciente preocupación. Las zonas rojas no solo estaban creciendo, se estaban acelerando. Cada ataque exitoso de la hegemonía parecía fomentar más agresión, y las fuerzas del Consejo retrocedían más rápido de lo que avanzaban. ¿Y los generadores de pozos de gravedad del colectivo Atereal? Preguntó la consejera Bar, su forma fluida ondeando con ansiedad. Seguramente esos pueden perturbar sus formaciones. Lo intentamos, respondió Cepos sombríamente. Están usando algún tipo de campo de amortiguación inercial. Nuestros pozos de gravedad tienen un efecto mínimo en los movimientos de sus naves. Elena sintió a Chen tensarse a su lado. Han estado planeando esto durante mucho tiempo, murmuró la almirante. Cada sistema defensivo importante de la galaxia, y encontraron contramedidas para todos ellos. Imposible, chasqueó Kickstar agresivamente. Ninguna especie es tan avanzada. La hegemonía consiste en primitivos del borde galáctico con tecnología apenas funcional. Primitivos que actualmente están destruyendo nuestras instalaciones más rápido de lo que podemos reforzarlas, observó Sach secamente. Las siguientes horas pintaron un cuadro cada vez más sombrío. La hegemonía no solo estaba atacando al azar. Estaban atacando sistemáticamente puntos estratégicos clave mientras evitaban las grandes concentraciones de flotas. Sus naves aparecían, destruían sus objetivos con una eficiencia devastadora y desaparecían antes de que las fuerzas del Consejo pudieran responder eficazmente. Es como si supieran exactamente dónde están nuestras flotas y cuánto tiempo nos lleva llegar a cada objetivo, admitió el general Kickstar a regañadientes. Su red de inteligencia debe ser mucho más sofisticada de lo que asumimos. Elena estudió los patrones de ataque en las pantallas. Algo en ellos le resultaba familiar, pero no podía precisar qué era. Los ataques eran metódicos, eficientes y parecían diseñados para causar el máximo daño minimizando el riesgo de una represalia seria. No están intentando ganar rápido, se dio cuenta de repente. Están intentando demostrar que no pueden proteger sus activos. La sala quedó en silencio mientras los ojos alienígenas se centraban en ella. Elena sintió arder sus mejillas, pero el gesto de ánimo de Chen le dio el coraje para continuar. Miren los objetivos, dijo, señalando la pantalla. Estaciones mineras, depósitos de suministros, relés de comunicación. No van tras instalaciones militares o centros de población. Están atacando la infraestructura que hace funcionar la economía del Consejo. Una observación astuta, admitió Sach. ¿Pero qué nos dice eso sobre cómo detenerlos? Nos dice que no están interesados en una victoria rápida, dijo Elena. Quieren alargar esto, hacerlo costoso, demostrar que el Consejo no puede proteger su propio territorio. Eso significa que confían en que pueden mantener esto indefinidamente. Lo que nos lleva de nuevo al problema central, dijo Cepos. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que tiene contramedidas efectivas para todos nuestros sistemas de armas estándar? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Elena podía ver la frustración en los rostros alienígenas de toda la sala. Eran especies que habían dominado la guerra galáctica durante milenios, y estaban siendo superadas por lo que siempre habían considerado bárbaros primitivos del borde galáctico. Quizás, dijo la almirante Chen en voz baja, es hora de considerar sistemas de armas no estándar. Las mandíbulas del general Kickstar chasquearon con desdén. Como las armas cinéticas, respondió Chen simplemente. La reacción fue inmediata. Varios cristales aperianos comenzaron a tintinear en lo que Elena reconoció como su expresión de incredulidad educada.
Las mandíbulas de Kickstar chasquearon tan rápidamente que sonó como estática. Incluso la forma usualmente serena de la consejera barondeó con lo que podría haber sido una risa contenida. Almirante Chen, dijo Sach suavemente, apreciamos el afán de la humanidad por contribuir, pero las armas cinéticas simplemente no son viables contra los sistemas defensivos modernos. Cualquier especie lo suficientemente avanzada como para amenazar las instalaciones del Consejo ciertamente tendría sistemas de defensa de punto capaces de interceptar proyectiles. Con el debido respeto, alto consejero, replicó Chen. ¿Han puesto a prueba esa suposición contra estos enemigos en particular? No necesitamos probarla, dijo Cepos. Es ciencia militar básica. Las armas de proyectiles se contrarrestan con pantallas de partículas, defensas de punto láser, desviación por gravedad o simple blindaje. Cualquier fuerza militar competente tendría múltiples sistemas redundantes. Y sin embargo, observó Chen, estas mismas fuerzas militares competentes están perdiendo instalaciones en 3 sectores frente a un enemigo que subestimaron. Eso dio en el clavo. Elena pudo ver el impacto de las palabras de Chen en la forma en que varios delegados se movieron incómodamente. La hegemonía ya había demostrado que las suposiciones sobre las capacidades militares podían ser peligrosamente erróneas. ¿Qué propone exactamente?, preguntó Sach, su tono sugiriendo que les estaba siguiendo la corriente en lugar de considerar seriamente su opinión. Dejen que la humanidad envíe una pequeña flota a uno de los sectores amenazados, dijo Chen. Si nuestras armas cinéticas resultan ineficaces, no han perdido nada excepto unas pocas naves primitivas. Si resultan eficaces, se encogió de hombros. Entonces quizás es hora de reconsiderar lo que significa primitivo en realidad. Absolutamente no, declaró Kickstar. Enviar fuerzas no probadas contra un enemigo demostrado es tácticamente insensato. No podemos arriesgar. ¿Arriesgar qué?, interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Las 12 naves de la humanidad contra un enemigo que ya ha destruido 17 de sus instalaciones. ¿De qué nos están protegiendo exactamente que sea peor que lo que ya está sucediendo? La sala estalló en conversaciones alienígenas mientras los delegados debatían en sus idiomas nativos. Elena captó fragmentos a través de los traductores, argumentos sobre la inexperiencia humana, preocupaciones sobre la tecnología primitiva, debates sobre la sensatez de medidas desesperadas. Finalmente, el alto consejero Sach pidió orden. La sugerencia tiene mérito, admitió a regañadientes, aunque quizás no de la manera que la almirante Chen pretendía. Elena sintió que su corazón se hundía. Ahí venía el rechazo cortés, la amable relegación de vuelta a las tareas de suministro y la minería de asteroides. La hegemonía ha demostrado ser bastante eficaz para evitar nuestras principales flotas de batalla, continuó Sach. Parecen tener una excelente inteligencia sobre los movimientos y capacidades de nuestras naves, pero podrían no estar tan bien informados sobre los activos militares humanos. Quieren usarnos como cebo, dijo Chen, y no había acusación en su voz, solo una evaluación profesional. Quiero usarlos como una variable desconocida, corrigió Sach. Una fuerza que no encaja en el perfil de inteligencia del enemigo y que, por lo tanto, podría lograr una sorpresa táctica. Ya sea que sus armas resulten eficaces o no, su presencia podría perturbar sus patrones operativos el tiempo suficiente para que nuestras fuerzas principales entren en combate. Elena pudo ver a Chen considerando la propuesta. No era exactamente lo que habían pedido, pero era más de lo que se le había ofrecido a la humanidad antes. Una oportunidad de demostrar su valía en un combate real, aunque el Consejo todavía lo considerara una apuesta arriesgada. ¿Qué sector?, preguntó Chen. Kepler 442, respondió el general Kickstar. 3 estaciones mineras estratégicas y un importante relé de comunicación. La hegemonía ha estado sondeando el sistema durante semanas y nuestros analistas creen que será su próximo objetivo principal. ¿Qué tipo de activos defensivos hay actualmente en el sistema? Ninguno, admitió Cepos. Hemos retirado nuestras fuerzas a posiciones más defendibles. El sistema está esencialmente indefenso, excepto por las limitadas capacidades de las propias instalaciones. Elena sintió un escalofrío.
Los enviaban a defender un sistema abandonado con armas que el Consejo consideraba obsoletas contra un enemigo que había demostrado ser capaz de destruir cualquier cosa que enviaran contra él. ¿Cuándo desplegamos?, preguntó Chen, como si estuviera discutiendo un ejercicio de entrenamiento de rutina en lugar de lo que sonaba como una misión suicida. Inmediatamente, respondió Sach. La hegemonía ha estado aumentando su actividad en esa región. Estimamos que tienen quizás 72 horas antes de que hagan su movimiento. Mientras la reunión se disolvía y los delegados se dispersaban para coordinar sus respectivas fuerzas, Elena se encontró caminando junto a Chen hacia los cuartos humanos de la estación. Almirante, dijo en voz baja, ¿está segura de esto? El Consejo nos está usando esencialmente como una distracción mientras reposicionan sus verdaderos activos militares. Chen asintió. Eso es exactamente lo que están haciendo. La pregunta es si nos contentamos con ser solo una distracción. ¿Qué quiere decir? La sonrisa de Chen era afilada y fría. Quiero decir que el Consejo tiene razón en una cosa. La hegemonía no sabe nada sobre las capacidades militares humanas. Probablemente han estudiado extensamente las matrices cristalinas aperianas y los sistemas de plasma Katara, pero dudo que hayan pensado mucho en lo que los humanos podrían hacer en una pelea porque asumieron que no podíamos luchar eficazmente. Porque todos lo asumieron, replicó Chen, incluyéndonos a nosotros hasta hace poco. Elena frunció el ceño. ¿Qué cambió? Dejamos de intentar luchar como los aperianos o los Katara, dijo Chen. Dejamos de intentar construir armas de energía que pudieran competir con civilizaciones que han estado perfeccionando las armas de energía durante miles de años. En cambio, comenzamos a hacer una pregunta diferente, que era, ¿qué pasa si lanzas una roca lo suficientemente rápido? Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, Chen ya se estaba alejando, dirigiéndose hacia el centro de comunicaciones para contactar a la flota humana. Elena se quedó en el pasillo, observando a los miembros de la tripulación alienígena pasar apresuradamente en sus diversas tareas e intentó deshacerse de la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. La galaxia iba a la guerra y la humanidad estaba a punto de tener su primera oportunidad real de demostrar su valía en combate. Simplemente no estaba segura de si eso resultaría ser una bendición o una maldición. En 72 horas, lo descubrirían. La flota humana que llegó a Kepler 442 no se parecía en nada a las elegantes naves de las otras civilizaciones galácticas. Donde las naves aperianas eran obras de arte cristalinas y las naves Katara se asemejaban a crecimientos orgánicos, las naves humanas eran brutales. Rectángulos funcionales de blindaje y monturas de armas. La UES Determination lideraba la formación, seguida por otros 11 destructores que parecían como si alguien hubiera soldado cañones a ladrillos voladores. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de la Determination, estudiando las pantallas tácticas que mostraban el sistema que habían sido enviados a defender. 3 estaciones mineras orbitaban el cinturón de asteroides del sistema, cada una fuente crítica de metales raros para la economía galáctica. Un relé de comunicación se encontraba en el borde del sistema, manejando el tráfico de datos para docenas de mundos cercanos. Todos ellos estaban actualmente indefensos, excepto por escudos civiles básicos y sistemas de balizas de emergencia. Almirante, informó el teniente comandante Williams desde la estación de sensores. Estamos detectando múltiples firmas de hiperespacio en el borde del sistema. La configuración coincide con la clase de destructor de la hegemonía. ¿Cuántos?, preguntó Chen, su voz tranquila a pesar de que este era el primer enfrentamiento militar real de la humanidad contra una potencia galáctica. 14 contactos confirmados, posiblemente más aún en el hiperespacio. Chen asintió sombríamente. 14 destructores contra 12 naves humanas en un sistema sin respaldo y sin ruta de retirada excepto a través de la formación enemiga. El Consejo sabía que esta sería una lucha desesperada cuando enviaron a la humanidad aquí. Señala la flota, ordenó Chen. Todas las naves a espaciado de combate. Las prioridades de objetivo son las estaciones mineras y el relé. Les impedimos llegar a esas instalaciones sin importar qué. Sí, almirante. La flota confirma.
Las naves de la hegemonía se deslizaban hacia el espacio normal con la gracia fluida de naves diseñadas por especies que habían dominado los viajes más rápidos que la luz siglos antes de que los humanos aprendieran a fundir hierro. Sus cascos eran oscuros, cosas angulares que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, y Chen podía ver las armas de energía cargándose a lo largo de sus flancos con ominosos brillos azules. Ni siquiera se molestan en contactarnos, observó el comandante Torres desde la estación de comunicaciones. Parece que planean pasar directamente a través de nosotros. No puedo culparlos, respondió Chen. 12 naves primitivas con armas obsoletas contra 14 destructores modernos. Si yo fuera ellos, tampoco perdería el tiempo en conversaciones. La formación de la hegemonía se estaba extendiendo ahora, claramente con la intención de envolver a la flota humana y atacar las instalaciones desde múltiples ángulos simultáneamente. Era una maniobra de libro de texto, del tipo que se enseña en todas las academias militares de la galaxia. Dividir tus fuerzas para atacar múltiples objetivos mientras evitas que el enemigo concentre sus defensas. Almirante, exclamó Williams. Nos están escaneando. Barridos de sensores intensos en toda la flota. Déjalos que miren, dijo Chen con calma. Están tratando de averiguar qué somos y cómo luchamos. Práctica estándar al enfrentarse a un enemigo desconocido. En la pantalla principal, Chen podía ver los resultados de esos escaneos siendo procesados por las computadoras tácticas de la hegemonía. Su formación se ajustó ligeramente mientras analizaban las configuraciones de las naves humanas y las firmas de armas. Casi podía imaginar a los comandantes alienígenas discutiendo lo que habían encontrado. Cohetes químicos para la propulsión. Primitivos pero funcionales. Reactores de fusión para la energía. Adecuados pero apenas impresionantes. No se detectaron armas de energía. Ni proyectores de haces de partículas. Ni firmas de cañones de plasma. Solo algún tipo de sistema electromagnético inusual que recorría el eje central de cada nave. Armas cinéticas. Concluirían los analistas de la hegemonía. Cañones de riel o impulsores de masa, probablemente lanzando proyectiles simples a velocidades moderadas. Apenas una amenaza para las naves militares modernas con escudos adecuados y sistemas de defensa de punto. ¿Distancia a los elementos principales de la hegemonía?, preguntó Chen. 800.000 kilómetros y acercándose, informó Williams. Mantienen el vector de aproximación hacia la estación minera Alfa. ¿Alguna señal de que nos consideren una amenaza seria? Negativo, almirante. Su formación sugiere que planean contenernos con 4 naves mientras las 10 restantes proceden a atacar las instalaciones. Chen sonrió fríamente. Perfecto. Los comandantes de la hegemonía estaban cometiendo exactamente el error que ella esperaba que cometieran. Estaban tratando esto como un enfrentamiento convencional contra un enemigo convencional, siguiendo la doctrina táctica convencional. Desafortunadamente para ellos, nada en este enfrentamiento iba a ser convencional. Señala a todas las naves, ordenó Chen. Inicien la secuencia de carga. A lo largo de la flota humana, bancos masivos de condensadores comenzaron a tomar energía de los reactores de fusión. Los sistemas electromagnéticos que recorrían el centro de cada nave comenzaron a zumbar con energía apenas contenida. En el puente de la Dietermenaschen, Chen podía sentir la vibración a través de las placas del suelo mientras las bobinas magnéticas se alineaban y los niveles de energía subían hacia el máximo. Secuencia de carga iniciada, informó el oficial de armas. Tiempo estimado para carga completa, 4 minutos y 30 segundos. Distancia a la solución de disparo óptima. 600.000 kilómetros, almirante. La tasa de cierre actual nos sitúa en el rango óptimo en 3 minutos y 50 segundos. Chen asintió. El tiempo sería justo, pero debería funcionar. La clave era dejar que las naves de la hegemonía se acercaran lo suficiente como para que no pudieran maniobrar eficazmente antes de que las armas humanas las alcanzaran. Almirante, exclamó Williams con una nota de preocupación. Las naves de la hegemonía están acelerando. Parece que quieren pasar junto a nosotros rápidamente. Por supuesto que quieren, replicó Chen. Creen que somos irrelevantes.
4 naves para mantenernos ocupados mientras 10 atacan objetivos indefensos. Es exactamente lo que yo haría en su posición. Los siguientes minutos pasaron con una lentitud agónica mientras ambas flotas se acercaban a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La formación de la hegemonía era hermosa de ver. Chen tuvo que admitirlo. 14 naves moviéndose en perfecta coordinación, sus armas de energía cargadas y listas, sus escudos brillando con campos protectores que podían desviar cualquier cosa que la galaxia les hubiera lanzado durante los últimos 1000 años. Las naves de la hegemonía están activando sus armas, informó Torres. Firmas de energía consistentes con proyectores de haces de partículas mejorados, las mismas armas que han estado atravesando las defensas del Consejo. Observado, Chen. Distancia: 500.000 kilómetros y acercándose. Chen podía ver a las naves de la hegemonía comenzando a separarse en su formación de ataque. 4 naves estaban ajustando su curso para enfrentarse a la flota humana mientras 10 continuaban hacia las estaciones mineras. Era un movimiento confiado, del tipo que haces cuando estás seguro de que el enemigo no puede hacerte suficiente daño como para importar. ¿Estado de las armas?, preguntó Chen. 96% de carga y subiendo, respondió el oficial de armas. Alineación del campo magnético nominal. Proyectil cargado y asegurado. Distancia a la solución de disparo óptima. 200.000 kilómetros, almirante. 47 segundos. Chen sintió que su pulso se aceleraba. Este era el momento. La primera prueba real de la humanidad en la guerra galáctica contra un enemigo que había demostrado ser capaz de derrotar a todas las demás fuerzas militares que había encontrado. En menos de un minuto, descubrirían si 50 años de desarrollo militar humano habían producido algo que valiera la pena. Almirante, dijo Williams de repente, las 4 naves de la hegemonía asignadas para enfrentarnos están lanzando cazas. Chen miró la pantalla táctica y vio pequeñas naves separándose de las más grandes. Interceptores elegantes y rápidos diseñados para hostigar a las formaciones enemigas y proporcionar defensa de punto contra misiles entrantes. ¿Cuántos? 24 lanzamientos confirmados, posiblemente más en camino. Perfecto, dijo Chen, y su oficial de armas la miró como si hubiera perdido la cabeza. Almirante, esos cazas están posicionados para interceptar misiles entrantes, explicó Chen. Sus sistemas de defensa de punto están optimizados para derribar proyectiles guiados que pueden ser rastreados, apuntados y destruidos antes del impacto. Sí, señora. Pero nuestros proyectiles no son guiados, continuó Chen. Son solo trozos de metal muy rápidos volando en línea recta. El contador de distancia alcanzó la distancia de disparo óptima. A todas las naves, transmitió Chen a la flota. Tienen autorización para disparar. Apunten al destructor líder. Proyectiles a máxima velocidad. Disparando, informó el oficial de armas. La UES Determination se estremeció cuando su cañón de riel se descargó. A lo largo de la nave, las bobinas magnéticas se dispararon en secuencia, acelerando un proyectil de tungsteno al 15% de la velocidad de la luz en el espacio de unos pocos milisegundos. Las otras 11 naves humanas dispararon casi simultáneamente, sus propios cañones de riel lanzando proyectiles a velocidades que convertían simples trozos de metal en armas de un poder devastador. ¿Tiempo hasta el objetivo?, preguntó Chen. Impacto en 14 segundos, respondió Williams, su voz tensa por la anticipación. Chen observó la pantalla táctica mientras 12 proyectiles invisibles cruzaban el espacio entre las flotas. Los cazas de la hegemonía intentaban interceptarlos, sus armas de energía disparando a puntos de intercepción calculados, pero los proyectiles eran demasiado rápidos y demasiado pequeños para ser apuntados eficazmente. El destructor de la hegemonía está intentando maniobras evasivas, informó Torres. A esa distancia y a esas velocidades, las maniobras evasivas no tienen sentido, respondió Chen. No puedes esquivar algo que no puedes ver venir hasta que ya te ha golpeado. El primer proyectil golpeó los escudos del destructor de la hegemonía a aproximadamente 45.000 kilómetros por segundo. Por un breve momento, los campos defensivos de la nave alienígena brillaron con una luz.
intensa mientras intentaban absorber o desviar la energía cinética entrante. Entonces, la física tomó el control. Los escudos fallaron catastróficamente, abrumados por una energía cinética equivalente a una pequeña arma nuclear. El proyectil de tungsteno atravesó el casco de la nave como si fuera de papel, continuó a través de la estructura central de la nave y emergió por el otro lado, arrastrando escombros y atmósfera. El segundo proyectil impactó 3 milisegundos después, atravesando el casco debilitado y golpeando el núcleo de energía de la nave. La explosión iluminó el espacio por miles de kilómetros mientras el reactor de fusión del destructor se volvía crítico. Pero la atención de Chen Ya estaba centrada en la pantalla táctica, donde algo sin precedentes estaba sucediendo. Los proyectiles de tungsteno no se detenían después de golpear su objetivo. El tercer proyectil, ligeramente desviado debido a la agonía del primer destructor, golpeó una segunda nave de la hegemonía. El cuarto y quinto proyectiles continuaron en sus trayectorias balísticas y se estrellaron contra una tercera nave. En el espacio de 10 segundos, 3 destructores de la hegemonía habían sido reducidos a nubes de escombros en expansión por armas que la mayor parte de la galaxia consideraba obsoletas. «Dios santo», susurró Williams. Los atravesaron por completo. Chen Ya estaba dando órdenes. Todas las naves, recarguen y prepárense para la segunda andanada. Apunten a las naves restantes que se dirigen a las estaciones mineras. Almirante, exclamó Torres, estamos recibiendo transmisiones de emergencia de las naves supervivientes de la hegemonía. Están solicitando refuerzos inmediatos y un análisis táctico de los sistemas de armas humanos. Me lo imagino, respondió Chen sombríamente. ¿Estado de las armas? Secuencia de carga iniciada, informó el oficial de armas. Carga completa en 3 minutos y 40 segundos. En la pantalla táctica, las naves supervivientes de la hegemonía se estaban dispersando, su ordenada formación disolviéndose mientras los comandantes intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Naves que se habían encogido de hombros ante las armas de energía más avanzadas de la galaxia habían sido destruidas por simples trozos de metal moviéndose muy rápido. Las fuerzas restantes de la hegemonía solicitan parlamentar, anunció Torres. Denegado, respondió Chen. Vinieron aquí para destruir instalaciones del Consejo. Pueden irse o ser destruidos. Esas son sus opciones. Almirante, dijo Williams, su voz llena de algo parecido al asombro. Estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia. La noticia de este enfrentamiento se está extendiendo rápidamente. Chen asintió. Lo había esperado. La galaxia acababa de presenciar algo que los analistas militares habían considerado imposible. Armas cinéticas demostrando ser efectivas contra sistemas defensivos modernos. Todas las fuerzas militares en el espacio conocido estarían luchando por entender lo que acababan de ver. Señala la flota, ordenó Chen. Segunda andanada, mismas prioridades de objetivo. Terminemos con esto. Las naves humanas dispararon de nuevo, sus cañones de riel lanzando proyectiles a través de distancias imposibles a velocidades imposibles. Más naves de la hegemonía murieron, su tecnología avanzada inútil contra la simple física de la masa por la aceleración. Cuando todo terminó, solo quedaban 3 naves de la hegemonía, huyendo del sistema a máxima velocidad mientras transmitían informes desesperados a su estructura de mando. Chen estaba de pie en el puente de la Dietermenaschen, mirando una pantalla táctica que mostraba los restos de 11 naves enemigas destruidas esparcidos por el sistema Kepler 442. Las estaciones mineras y el relé de comunicación permanecían intactos, su seguridad comprada con proyectiles de tungsteno y la aplicación de leyes físicas fundamentales. Almirante, dijo Torres en voz baja. Estamos recibiendo solicitudes de comunicación de todas las potencias importantes de la galaxia. Todos quieren saber qué acaba de pasar aquí. Chen sonrió. Diles, dijo, que la humanidad acaba de disparar su primer cañón de riel. La galaxia nunca volverá a ser la misma. La noticia de Kepler 442 se extendió por la galaxia más rápido de lo que las naves más veloces podían viajar. Se convocaron sesiones de emergencia del Consejo en docenas de mundos mientras los líderes militares intentaban comprender lo que habían presenciado. En el lapso de 20 minutos,
Una flota humana había destruido 11 naves de la hegemonía usando armas que la comunidad galáctica había considerado obsoletas durante milenios. La embajadora Elena Vázquez se encontró en el centro de una tormenta de atención que nunca había deseado. Los mismos delegados que habían desestimado cortésmente las capacidades militares de la humanidad solo unos días antes, ahora exigían explicaciones detalladas de la tecnología de armas cinéticas humanas. Los pasillos de la estación del Consejo bullían de conversaciones urgentes en docenas de idiomas, y cada conversación parecía involucrar la palabra imposible traducida a varias lenguas alienígenas. Los informes iniciales deben ser un error, decía el general Kickstar mientras Elena entraba en la cámara de la sesión de emergencia. Las armas cinéticas no pueden alcanzar las velocidades descritas. Solo los requisitos de energía excederían cualquier capacidad de generación de energía razonable. Y sin embargo, replicó el alto consejero Sach, su forma cristalina pulsando con colores preocupados. Tenemos datos de sensores confirmados de 14 fuentes diferentes. Los proyectiles humanos alcanzaron aproximadamente el 15% de la velocidad de la luz. ¿15%? La almirante Cepos de la flota saperiana sonaba incrédula. Eso se acerca a velocidades relativistas. La energía cinética por sí sola sería equivalente a un arma nuclear táctica. Por cada proyectil, añadió Elena, tomando asiento en la mesa de la delegación humana. La cámara quedó en silencio. Elena podía sentir el peso de la atención alienígena centrada en ella, pero esta vez se sentía diferente. No había condescendencia educada, ni diversión amable ante la ingenuidad humana. Había algo que se parecía mucho al miedo. ¿Cómo?, preguntó la consejera Barr, su voz musical llevando armónicos de confusión. Nuestros físicos teóricos han modelado extensamente los sistemas de aceleración cinética. Los requisitos de energía para alcanzar tales velocidades deberían ser prohibitivos. Elena miró alrededor de la cámara, viendo rostros alienígenas que de repente se habían vuelto muy interesados en las respuestas humanas a preguntas humanas. Eran los mismos seres que habían pasado 50 años tratando a la humanidad como niños superdotados, capaces de un trabajo útil, pero no listos para responsabilidades serias. Reactores de fusión, dijo Elena simplemente. Reactores de fusión muy grandes que alimentan sistemas de aceleración magnética muy sofisticados. Imposible, chasqueó Kickstar con desdén. Los reactores de fusión no pueden generar suficiente densidad de potencia para la aceleración relativista. Las restricciones de ingeniería. Las restricciones de ingeniería que se aplican a sus reactores de fusión, interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. La tecnología de fusión humana se desarrolló por líneas diferentes al estándar galáctico. Eso era decirlo suavemente, pensó Elena. Mientras el resto de la galaxia se había centrado en reactores elegantes y eficientes que producían energía constante durante largos periodos, la humanidad había desarrollado lo que solo podría describirse como explosiones de fusión controladas. Eran crudos, peligrosos y generaban enormes cantidades de energía en ráfagas muy cortas, perfectos para cargar los bancos de condensadores que alimentaban los cañones de riel electromagnéticos. Quiero un análisis técnico completo, declaró Sach. Cada diseño de nave humana, cada especificación de arma, cada detalle de sus sistemas de generación de energía. Con el debido respeto, alto consejero, replicó Elena, esa no es su decisión. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Elena pudo ver las expresiones alienígenas cambiar de la confusión a algo que parecía ira. Embajadora, dijo Cepos con cuidado, quizás no comprende la gravedad de la situación. Estas armas representan un cambio fundamental en el equilibrio militar galáctico. El Consejo tiene la responsabilidad de asegurar. El Consejo tiene la responsabilidad de respetar la soberanía de sus especies miembros, la interrumpió Elena. Así como la humanidad respeta su derecho a mantener en privado su tecnología de matriz cristalina y sus sistemas de manipulación de gravedad. Eso es completamente diferente, protestó Kickstar. Esas son tecnologías defensivas utilizadas con fines pacíficos. ¿De verdad?, preguntó Elena. Porque recuerdo claramente haber visto esas mismas tecnologías desplegadas como armas en operaciones militares.
La diferencia es que cuando ustedes usan tecnología avanzada para matar gente, se considera una guerra sofisticada. Cuando lo hacemos nosotros, se considera una amenaza que necesita ser controlada. Elena podía ver que estaba traspasando límites que nunca antes se habían puesto a prueba. Durante 50 años, la humanidad había sido el socio menor agradecido, aceptando guía e instrucción de sus vecinos más avanzados. Pero Kepler 442 había cambiado algo fundamental en esa relación. La hegemonía está solicitando negociaciones inmediatas de alto el fuego, informó un ayudante que acababa de entrar en la cámara. Afirman que el uso de armas cinéticas relativistas viola varias convenciones de guerra galácticas. Elena casi se rió. ¿Qué convenciones serían esas? Los acuerdos saperianos de 2387 prohíben el uso de armas diseñadas para causar una destrucción innecesariamente cruel, respondió Sach. El acuerdo de ética militar Katara prohíbe las armas que no pueden distinguir entre objetivos militares y civiles. Nuestras armas golpean exactamente donde se les apunta, señaló Elena. Nada podría ser más preciso que un proyectil siguiendo una trayectoria balística hacia un objetivo calculado. Pero a esas velocidades, la destrucción es total, protestó Bar. No hay oportunidad de rendición, ni posibilidad de que las tripulaciones abandonen la nave, ni posibilidad de incapacitar en lugar de destruir. Elena miró a los delegados alienígenas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Déjenme entender esto correctamente. ¿Están molestos porque nuestras armas son demasiado efectivas? Estamos preocupados porque sus armas alteran fundamentalmente la naturaleza del enfrentamiento militar, explicó Sach. La guerra galáctica ha operado bajo ciertos principios entendidos durante miles de años. Las armas de energía pueden ser contrarrestadas por escudos de energía. Las armas de plasma pueden ser neutralizadas por campos de dispersión de partículas. Hay protocolos establecidos para la rendición, para minimizar las bajas, para llevar a cabo operaciones militares civilizadas. Operaciones militares civilizadas, repitió Elena. ¿Se refieren al tipo de operaciones que no han logrado detener a la hegemonía durante meses? Eso dio en el clavo. Elena pudo ver el impacto en la forma en que varios delegados se movieron incómodamente. La hegemonía había estado destruyendo sistemáticamente las instalaciones del Consejo precisamente porque esas operaciones militares civilizadas habían demostrado ser inadecuadas. El punto sigue siendo, dijo Cepos, que las armas cinéticas a velocidades relativistas representan una escalada que podría desestabilizar la seguridad galáctica. ¿Más que permitir que la hegemonía destruya infraestructura crítica? Preguntó Elena. Con la hegemonía se puede negociar, insistió Kickstar. Tienen quejas legítimas sobre la distribución de recursos que pueden abordarse a través de canales diplomáticos. Elena miró alrededor de la cámara, viendo rostros alienígenas que genuinamente parecían creer lo que estaban diciendo. Eran civilizaciones que habían pasado milenios refinando el arte del conflicto controlado, de la guerra que seguía reglas y convenciones, de operaciones militares que en última instancia trataban de política en lugar de destrucción. Y luego había llegado la humanidad con armas que ignoraban todas esas cuidadosas convenciones y simplemente destruían cualquier cosa a la que apuntaran. ¿Tienen miedo?, se dio cuenta Elena de repente. No están preocupados por la estabilidad galáctica o la ética militar. Tienen miedo porque acabamos de demostrar que todos sus sofisticados sistemas defensivos son inútiles. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Elena podía ver la verdad de su afirmación en cada expresión alienígena a su alrededor. Cada sistema de escudos en la galaxia, continuó, cada barrera de energía, cada campo defensivo que sus civilizaciones han pasado miles de años perfeccionando. Ninguno de ellos puede detener un trozo de tungsteno moviéndose al 15% de la velocidad de la luz. Eso no es del todo exacto, dijo Sach. Pero su protesta sonó débil incluso para los oídos de Elena. ¿No lo es?, preguntó Elena. ¿Cuántas naves saperianas podrían detener un proyectil de cañón de riel? Cepos guardó silencio por un largo momento. Nuestros escudos de matriz cristalina teóricamente podrían absorber la energía cinética, pero los requisitos de energía para mantener tales campos serían prohibitivos. ¿Y los sistemas defensivos Katara?
Las mandíbulas de Kickstar chasquearon nerviosamente. Nuestro blindaje está diseñado para impactos de armas de energía. La penetración cinética a esas velocidades presentaría desafíos. Elena asintió. Podía ver la comprensión extendiéndose por la cámara como una ola. Cada fuerza militar en la galaxia había diseñado sus defensas en torno a las armas de energía porque eso era lo que todos usaban. Las armas cinéticas habían sido descartadas como primitivas porque podían ser detenidas por contramedidas relativamente simples. Pero nadie había considerado lo que sucedía cuando las armas cinéticas dejaban de ser simples. La verdadera pregunta, dijo Elena, es, ¿qué sucede ahora? La hegemonía sabe que su estrategia actual no funcionará contra las armas cinéticas humanas. Cada fuerza militar en la galaxia sabe que sus sistemas defensivos actuales son inadecuados. El antiguo equilibrio de poder ha desaparecido. Entonces necesitamos nuevos sistemas defensivos, dijo Var. Contramedidas contra las armas cinéticas. Buena suerte con eso, replicó Elena. Están hablando de detener proyectiles que no pueden ver venir hasta que los golpean, viajando a velocidades que hacen que la acción evasiva no tenga sentido, y llevando una energía cinética que hace que las armas nucleares parezcan petardos. Debe haber soluciones, insistió Sach. Sistemas de seguimiento predictivo, defensa de punto mejorada, pozos de gravedad para desviar los proyectiles entrantes. Elena se encogió de hombros. Quizás. Pero mientras ustedes desarrollan esos sistemas, la humanidad estará perfeccionando los nuestros. Proyectiles más rápidos, mejor puntería, sistemas de aceleración más sofisticados. Ahora es una carrera armamentista, y tenemos una ventaja significativa. Las implicaciones de esa declaración se asentaron sobre la cámara como una nube oscura. Por primera vez en la historia galáctica, la humanidad no era la especie tecnológicamente inferior que suplicaba por restos de conocimiento avanzado. Eran la civilización a la que todos los demás necesitaban alcanzar. ¿Qué quiere la humanidad?, preguntó Sach finalmente. Elena sonrió. Lo mismo que siempre hemos querido, ser tratados como iguales en lugar de como niños prometedores que algún día podrían ser dignos de sentarse en la mesa de los adultos. ¿Y a cambio? A cambio, compartiremos nuestra tecnología de armas cinéticas con las fuerzas militares del Consejo, les ayudaremos a desarrollar sistemas defensivos, trabajaremos juntos para poner fin a esta guerra con la hegemonía. Elena podía ver a los delegados alienígenas procesando su oferta. Era razonable, justa y cambiaba por completo la relación fundamental entre la humanidad y la comunidad galáctica. Solo hay una condición, añadió Elena, que es que no haya más cuotas de minería, no más rutas de suministro a sistemas remotos, no más tratar a las fuerzas militares humanas como distracciones útiles mientras el trabajo real lo hacen las civilizaciones de verdad. Elena se puso de pie, mirando alrededor de la cámara a los rostros alienígenas que estaban viendo a la humanidad claramente por primera vez. A la especie blanda le han crecido los dientes, dijo. La pregunta es si nos quieren como socios o como algo completamente diferente. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el resultado de la guerra actual, sino el futuro de la civilización galáctica misma. 6 meses después de Kepler 442, la guerra había terminado. No a través de la negociación, ni del compromiso diplomático, ni de la elegante aplicación de tecnología superior. La guerra terminó porque las fuerzas de la hegemonía se encontraron frente a un enemigo que no podían entender ni combatir eficazmente. La almirante Sarah Chen estaba en la cubierta de observación de la reconstruida estación del Consejo, observando la ceremonia de firma que pondría fin oficialmente a las hostilidades. Representantes de docenas de especies llenaban el gran salón de abajo, pero el centro de atención estaba en la mesa de la delegación humana, donde la embajadora Elena Vázquez estaba poniendo su firma en documentos que remodelarían la civilización galáctica. Es extraño lo rápido que pueden cambiar las cosas, dijo el alto consejero Sach, su forma cristalina apareciendo junto a Chen en la ventana de observación. Hace 6 meses, la humanidad era considerada un socio menor en los asuntos galácticos. Hoy, son la potencia militar más temida en el espacio conocido. Chen no respondió de inmediato. Estaba pensando en las batallas que habían seguido a Kepler 442. Cada una demostrando la misma verdad fundamental.
Cuando la física simple se encontraba con la tecnología sofisticada, la física ganaba. La hegemonía lo había intentado todo. Escudos mejorados que podían absorber impactos de armas de energía resultaron inútiles contra materia sólida viajando a velocidades relativistas. Sistemas de defensa de punto diseñados para interceptar misiles no podían rastrear proyectiles que eran demasiado pequeños y demasiado rápidos para ser apuntados eficazmente. Maniobras evasivas que funcionaban contra armas de energía carecían de sentido contra trayectorias balísticas calculadas por computadoras que podían predecir exactamente dónde estarían los objetivos cuando llegaran los proyectiles. El miedo no era el objetivo, dijo Chen finalmente. El respeto sí. Ciertamente lo han logrado, replicó Sachs, aunque no estoy seguro de que todos los miembros del Consejo estén completamente cómodos con las implicaciones. Chen podía entender su incomodidad. Las mismas civilizaciones que habían pasado milenios perfeccionando elegantes armas de energía ahora se encontraban luchando por desarrollar defensas contra trozos de metal volando por el espacio. Era como descubrir que todas tus sofisticadas espadas eran inútiles contra alguien que lanzaba rocas con suficiente entusiasmo. La delegación de la hegemonía está solicitando discusiones privadas con representantes humanos, continuó Sachs. Quieren entender cómo funcionan sus armas. Igual que todos los demás, observó Chen. Es increíble lo popular que se ha vuelto la tecnología humana ahora que la gente ha visto lo que puede hacer. La verdad era que la mitad de la galaxia estaba tratando de hacer ingeniería inversa de la tecnología de cañones de riel humanos, mientras que la otra mitad estaba desarrollando contramedidas. Ninguno de los esfuerzos estaba resultando particularmente exitoso. Los principios de ingeniería detrás de la aceleración magnética no eran complicados, pero la implementación práctica requería técnicas de fabricación y capacidades de generación de energía que la mayoría de las especies simplemente no poseían. Almirante Chen, llegó una voz desde detrás de ellos. Chen se giró para ver al general Kickstar acercándose, sus antebrazos moviéndose en lo que había aprendido que era un gesto de saludo respetuoso. El Consejo Militar Katara me ha pedido que extienda una invitación para ejercicios de entrenamiento conjuntos con las fuerzas humanas. ¿Ejercicios conjuntos?, preguntó Chen. Pensé que los Katara preferían mantener la independencia operativa. Eso fue antes de que descubriéramos que nuestra independencia operativa dependía de luchar contra enemigos que seguían los mismos principios tácticos que nosotros, replicó Kickstar con lo que podría haber sido vergüenza. Los acontecimientos recientes han sugerido que nuestra doctrina militar puede necesitar una actualización. Chen asintió. Era lo más parecido a una admisión de error que jamás había oído de un oficial Katara. Hace 6 meses, habían estado desestimando las armas humanas como retrocesos primitivos a una era más bárbara. Ahora, pedían lecciones sobre cómo librar una guerra donde los escudos de energía y las barreras de plasma eran irrelevantes. Lo discutiré con el Comando de la Tierra, dijo Chen diplomáticamente. Aunque debo señalar que las tácticas humanas todavía están evolucionando. Estamos aprendiendo tanto como cualquier otro sobre cómo estas armas cambian las operaciones militares. Eso era decirlo suavemente. El éxito en Kepler 442 había obligado a los planificadores militares humanos a repensar completamente sus suposiciones sobre la guerra espacial. Cuando tus armas podían destruir cualquier objetivo que golpearan, pero tardaban un tiempo significativo en cargarse y dispararse, los conceptos tradicionales como las formaciones y la guerra de maniobras se volvían insignificantes. Cada enfrentamiento se convertía en un ejercicio de matemáticas y sincronización, calculando puntos de intercepción y gasto de energía con la precisión de un problema de mecánica orbital. El colectivo Atereal también ha expresado interés en consultas defensivas, añadió Sachs. Están preocupados por la vulnerabilidad de sus generadores de pozos de gravedad a los impactos cinéticos. Chen casi sonrió. Los Atereals habían pasado siglos perfeccionando su habilidad para manipular la gravedad como arma y sistema de defensa. Sus naves podían crear campos localizados que desviaban armas de energía o aplastaban naves atacantes con una fuerza invisible. Contra los cañones de riel humanos, esos mismos pozos de gravedad eran peores que inútiles. De hecho, ayudaban a acelerar los proyectiles entrantes. Allá abajo en el salón de ceremonias, dijo Chen, observando los procedimientos,
La embajadora Vázquez está firmando acuerdos que cambiarán fundamentalmente cómo funciona la civilización galáctica. ¿Están todos los miembros del Consejo cómodos con eso? ¿Cómodos? La forma cristalina de Sach brilló con lo que podría haber sido diversión. Almirante, nada en esta situación es cómodo. Estamos lidiando con armas que vuelven obsoletos nuestros sistemas defensivos más avanzados, desplegadas por una especie que creíamos entender completamente. Y ahora estamos descubriendo que entender y subestimar no son la misma cosa. Chen observó cómo Elena terminaba de firmar los documentos y se levantaba para dirigirse a los delegados reunidos. Incluso desde esa distancia, Chen podía ver el cambio en su postura, la confianza que provenía de representar a una especie que ya no suplicaba por aceptación. Lo que su embajadora está a punto de anunciar, continuó Sach, cambiará todo. ¿Está su gente preparada para ese nivel de responsabilidad? Chen consideró la pregunta. La humanidad había pasado de ser recién llegados galácticos a depredadores ápice en el lapso de 6 meses. Todas las principales potencias militares ahora estudiaban las tácticas humanas, tratando de copiar la tecnología humana o desarrollando estrategias específicamente diseñadas para contrarrestar las armas humanas. La especie que una vez había sido descartada como blanda era ahora el estándar por el cual se medía la efectividad militar. No creo que nadie esté nunca preparado para tanto cambio tan rápido, replicó Chen. Pero nos adaptaremos. Los humanos somos buenos en eso. Abajo, en el salón de ceremonias, Elena comenzaba su discurso. Su voz se escuchaba claramente a través de los sistemas acústicos de la cámara, y Chen podía oír a los dispositivos de traducción luchando por seguir conceptos que no tenían equivalente en la mayoría de los idiomas galácticos. El enfrentamiento de Kepler 442 demostró algo que muchos de nosotros habíamos olvidado, decía Elena. A veces, los problemas más sofisticados tienen las soluciones más directas. Mientras la galaxia pasaba milenios perfeccionando armas de energía y sistemas defensivos exóticos, la humanidad se centró en una pregunta simple. ¿Qué pasa cuando lanzas algo con la fuerza suficiente? Chen podía ver a los delegados alienígenas moverse en sus asientos. 6 meses de derrotas militares los habían obligado a enfrentar algunas verdades incómodas sobre sus suposiciones con respecto a la superioridad tecnológica. La respuesta, continuó Elena, es que a la física no le importa cuán avanzada sea tu civilización. Un trozo de tungsteno moviéndose al 15% de la velocidad de la luz destruirá cualquier objetivo que golpee, sin importar cuán sofisticadas puedan ser las defensas de ese objetivo. No está siendo particularmente diplomática, observó Sach. La diplomacia es lo que haces cuando necesitas algo de alguien, replicó Chen. ¿Qué necesitamos de la galaxia que no podamos tomar por nosotros mismos? Era una forma dura de decirlo, pero Chen sabía que era precisa. Las armas cinéticas humanas habían dejado obsoleta a toda fuerza militar existente de la noche a la mañana. El mismo consejo que una vez había tratado con condescendencia a la humanidad ahora necesitaba la cooperación humana para mantener cualquier apariencia de seguridad galáctica. La guerra con la hegemonía ha terminado, anunció Elena a la asamblea. No porque hayamos alcanzado un acuerdo negociado, sino porque la hegemonía descubrió que su estrategia militar se basaba en suposiciones que ya no son válidas. Eso era lenguaje diplomático para destruimos sus flotas hasta que se rindieron incondicionalmente, pensó Chen. En el futuro, continuó Elena, la humanidad está preparada para compartir nuestra tecnología de armas cinéticas con las fuerzas militares del Consejo bajo los acuerdos de licencia apropiados. También estamos preparados para ayudar en el desarrollo de sistemas defensivos que puedan proporcionar cierta protección contra proyectiles relativistas. Chen sonrió ante esa frase. Cierta protección era optimista. El problema fundamental de defenderse contra proyectiles de cañón de riel era que llegaban antes de que supieras que venían. Para cuando los sensores detectaban el tungsteno entrante, el proyectil ya estaba golpeando su objetivo. A cambio, dijo Elena, la humanidad espera el pleno reconocimiento como una potencia galáctica principal, con todos los derechos y responsabilidades que ese estatus implica. No más cuotas de minería. No más rutas de suministro a sistemas remotos. No más suposiciones condescendientes sobre nuestras capacidades tecnológicas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Chen podía ver a los delegados alienígenas procesando las implicaciones de las palabras de Elena. La humanidad no estaba pidiendo una asociación. Estaban anunciando su llegada como iguales. A la especie blanda le han crecido los dientes, concluyó Elena, haciendo eco de sus palabras de 6 meses antes. La pregunta ahora es cómo elige la galaxia responder a esa realidad. Chen se apartó de la ventana de observación mientras la ceremonia continuaba abajo. Los detalles políticos se resolverían en los próximos meses, pero el cambio fundamental ya había ocurrido. La humanidad había demostrado que la sofisticación tecnológica y la efectividad militar no eran lo mismo. Almirante, dijo Sach en voz baja. Habrá quienes resientan este cambio. Algunas especies pueden intentar desarrollar contramedidas para sus armas o incluso ataques preventivos para evitar la expansión militar humana. Chen asintió. Lo esperaba. Y habrá otros que querrán aliarse con nosotros para obtener protección, o que intentarán robar nuestra tecnología, o que decidirán que la galaxia estaría más segura si los humanos no existieran. ¿Cómo planea manejar esos desafíos? Chen sonrió, y había algo frío en su expresión. De la misma manera que manejamos a la hegemonía, demostrando que los problemas más complejos a veces tienen soluciones muy simples. Miró de nuevo hacia la ceremonia, donde Elena estaba estrechando la mano de delegados que 6 meses antes apenas habían reconocido la existencia de la humanidad. La galaxia pasó miles de años perfeccionando el arte de la guerra civilizada, dijo Chen. Armas de energía que podían ser contrarrestadas por escudos de energía, cañones de plasma que podían ser neutralizados por campos de partículas. Elegante, sofisticado, predecible. Hizo una pausa, observando los rostros alienígenas que todavía luchaban por procesar lo que le había sucedido a su universo cuidadosamente ordenado. Entonces apareció la humanidad y formuló una pregunta diferente, continuó Chen. No cómo luchar de manera más elegante, sino cómo luchar de manera más efectiva. Y la respuesta resultó ser vergonzosamente simple. Chen se enderezó el uniforme y se preparó para abandonar la cubierta de observación. Había reuniones a las que asistir, informes que archivar y planes que hacer para una galaxia que nunca volvería a ser la misma. A veces, le dijo a Sach mientras se dirigía a la puerta, la mejor manera de resolver un problema es lanzarle rocas hasta que desaparezca. Detrás de ella, la forma cristalina del alto consejero brilló con lo que podría haber sido risa o desesperación. En el gran salón de abajo, la embajadora Elena Vázquez aceptaba las felicitaciones de delegados que representaban a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Las mismas especies que una vez habían descartado a la humanidad como primitiva ahora buscaban su favor, su tecnología y su protección. A la especie blanda, en efecto, le habían crecido los dientes, y la galaxia nunca volvería a subestimar el poder de lanzar rocas muy rápido.